Dios les siga bendiciendo mucho, estimados hermanos. Ahora comenzamos a estudiar la epístola a los Hebreos. Es una epístola sumamente instructiva y casi enteramente doctrinal, aunque hay una serie de consejos prácticos también en ella, pero su tema tiene que ver con la ley y la fe, ya que es una carta dirigida a los hebreos. Ya habíamos hablado acerca de la autoría de la epístola a los hebreos, que en la actualidad la mayoría de los estudiosos considera que no es paulina y que su autor es desconocido, aunque históricamente se ha reconocido a Pablo como el autor de ella, y el pensamiento de Pablo, de hecho, está presente en esta epístola. Pero vayamos ya al contenido de esta lección para que podamos disfrutar de su riqueza y podamos aprovechar todo lo que tiene para ofrecernos. La vida de los primeros lectores de Hebreos. Ellos eran en su mayoría creyentes judíos. Algunos habían estado siguiendo a Jesús por 30 años aproximadamente, soportando gran persecución de los judíos incrédulos. Muchos creyentes perdieron sus posesiones como negocios, casas, terrenos, muebles, animales, o sea, todo lo que poseían. Cuando Esteban fue apedreado, huyeron de Jerusalén solamente con lo que podían llevar para el viaje. Bueno, esta fue la realidad de una gran parte de los judíos a los que fue dirigida esta epístola. Porque cuando la persecución comenzó, después de la muerte del siervo de Dios, Esteban, las persecuciones contra la iglesia siguieron, aún después de la conversión de Pablo. El mismo Pablo sufrió mucho a causa de las persecuciones que contra él llevaron a cabo los judíos, que muchas veces alborotaron ciudades gentiles y los pusieron en contra de Pablo y de los cristianos. Así ocurrió en todo el mundo, donde habían presentes comunidades judías. Se opusieron tremendamente a la predicación del Evangelio. Ellos creían que era un deber y estaban sirviendo a Dios cuando se oponían a lo que ellos llamaban la herejía del Nazareno. Así que esta era la realidad que estaban viviendo muchos de los judíos de aquella época. Y es importante que nosotros partamos de allí para que de una manera u otra podamos entender cómo era la vida de estos cristianos y el precio que estaban teniendo que pagar por su fe. Y esta es la razón por la cual el autor debe dirigirle esta carta, en parte para recordarles las doctrinas del Señor, para animarles y también para refutar, dándole consejos prácticos además. Bien, hermanos, este mapa que tenemos aquí, aunque no es demasiado abarcador, pero nos muestra aproximadamente, o sea, una gran parte de los lugares por donde se dispersaron los judíos a través de los siglos. ¿Ok? Ya cuando comenzaron los discípulos a predicar el Evangelio y extenderse el Evangelio por todo lugar, hacía siglos que estaban establecidas comunidades judías en el mundo entero, en el Imperio Romano y más allá del Imperio Romano habían comunidades judías, algunas de ellas relativamente numerosas. Entonces, esta es la dispersión judía. Y como es lógico,
los discípulos del Señor, los discípulos de Cristo, comenzaron a predicar el Evangelio en el mundo entero, y lo primero que hacían era hablarle a los judíos. Entonces hubo muchas conversiones de judíos en el mundo entero, tanto en Italia, en Grecia, en Asia, en África, ¿verdad? Esta parte del mapa que vemos aquí, en Arabia, Egipto, en toda esta zona de por acá. Recordemos que, por ejemplo, Apolos era alejandrino, Bernabé era chipriota, y pues habían judíos de todas las naciones que vivían en diferentes naciones del mundo. Ahora, judaizar, por causa de las persecuciones que habían ocurrido a los judíos cristianos por su fe, era una opción que estaban tomando algunos de la segunda o tercera generación de cristianos judíos, porque esto les daba un mayor estatus y de alguna manera podía evitarles serios problemas, persecuciones a veces muy fieras, violentas. Y estaban pasando muchas tribulaciones y muchos problemas esta semana. Lo cierto es que uno de los temas de Hebreos es la tribulación, las aflicciones por las que estaban teniendo que pasar muchos seguidores de Jesucristo. Al principio esperaban que Jesús regresaría en cualquier momento, pero al pasar los años algo de su esperanza se desvaneció. Después de 3 décadas, algunos estaban pensando volver a Jerusalén. Allí tendrían un templo, un sumo sacerdote, sacrificios de animales, fiestas religiosas y confraternidad con los miembros de la familia. O sea que había una fuerte tentación de abandonar a Jesús, una fuerte tentación, y de volverse a la ley de nuevo, de abrazar la ley mosaica y bueno, en parte por las graves dificultades que estaban atravesando, porque estaba arreciando la persecución, y en parte porque una serie de maestros religiosos judaizantes, algunos judíos cristianos, otros no, pues habían comenzado a argumentar con artimañas del error, por supuesto, para convencer a los judíos que volvieran a la ley. Recordemos que, bueno, una de las grandes batallas doctrinales de Pablo fue precisamente esta. Desde el inicio de su predicación obtuvo oposición y muchos judíos comenzaron a hacerse expertos en refutar los argumentos del Evangelio, los argumentos paulinos de los apóstoles, ¿verdad? Así que había una fuerte oposición y había una gran tensión en muchos aspectos. Nota de interés. La palabra mejor es clave en Hebreos, porque mejor o superior aparecen 14 veces en esta carta. Así que frecuentemente llaman a Hebreos el libro de las mejores cosas. Superior significa mejor, más digno, excelente, de alta calidad, preferido y por encima. Por tanto, de aquí inferimos que el autor de Hebreos va a demostrar que el Evangelio es superior. La superioridad de Cristo, la superioridad de la fe cristiana, la superioridad de la espiritualidad cristiana. La fe del Evangelio está por encima en calidad que la fe basada en las obras de la ley, que la fe basada en las obras, en cualquier tipo de obra. Que en el Evangelio está todo lo superior, porque en Jesús, que es Dios, se cumplen absolutamente todas las promesas de Dios.
El tema de Hebreos es que Jesús, el Hijo de Dios, es superior a todos los seres humanos y a los ángeles. Posibles autores de Hebreos. A través de la historia se ha hablado acerca de distintos posibles autores de esta epístola. Primeramente, Pablo. Pablo es la primera opción, porque el pensamiento de Pablo está presente en la epístola a los hebreos. Aunque no su estilo, el estilo acostumbrado de Pablo. Mira que ya estuvimos hablando de eso, estudiando esto en la introducción a las epístolas paulinas. Ahora, hay otras opciones, pero de las cuales no hay ninguna prueba como tal, objetiva. Algunos han dicho que puede haber sido Silas. Todos estos personajes que vamos a mencionar son posibles autores por causa de su cercanía a Pablo y porque eran creyentes que tenían un bagaje doctrinal y un conocimiento intelectual suficientemente grande para elaborar una epístola de tan alta calidad como esta, a tan alta calidad literaria y también doctrinal, como es la epístola a los hebreos. Silas es una de las opciones. Del otro que se ha hablado es de Bernabé. Lucas, hasta se ha pensado que puede haber sido Priscila. O sea, hay quien ha en este caso, teorizado, especulado, un poco especulativo este nombre, pero sí ha aparecido que hasta Priscila, porque algunos aspiran que quizás alguna mujer escribió algún libro de la Biblia, y tal vez es este, pero no hay absolutamente ninguna manera de probar algo como esto. No cabe duda que Priscila y Aquila eran personajes que conocían bien la doctrina del Señor, la palabra de Dios, que tuvieron contacto directo con el apóstol, fueron compañeros de él. Martín Lutero sugiere que Apolos también podría ser el autor, o sea que bien podría haber sido alguno de estos, pero no se sabe. Sí, hay una nota acá, dice, solo Dios sabe quién escribió el libro de Hebreos. Y esta fue una declaración atribuida a Orígenes, uno de los antiguos padres de la iglesia. Su autor es desconocido. Fecha probable. El autor no hace referencia a la destrucción del templo que sucedió en el año 70 después de Cristo. Y esto es muy significativo, ya que está hablando de un tema puramente judío y relacionado totalmente con el templo. Esta destrucción, la cual fue profetizada por Jesús, hubiera sido una evidencia poderosa de que la fe en Jesús es superior al culto del templo. Así que parece que el templo todavía estaba en Jerusalén y estaba en pie cuando Hebreos se escribió. Esto nos hace pensar que el autor lo escribió antes del año 70. ¿Ok? Muy probablemente poco tiempo antes de la destrucción del templo, pero no se sabe con seguridad. Pero la fecha probable que da la mayoría de los estudiosos es alrededor del año 70, pero siempre teniendo en cuenta que lo más probable es que el templo todavía estaba en pie. Estudios de los capítulos del 1 al 7. Capítulo 1. Superioridad de Cristo. Cristo superior a los profetas, 1 al 4. Cristo superior a los ángeles, 1, 5 al 14. El Hijo de Dios es superior a los ángeles.
y a los seres humanos. El Hijo es heredero de Dios de todas las cosas. Hebreos 1:2. Hermanos, a Jesús pertenece absolutamente todo, todas las cosas de Dios, porque Él es parte de Dios y porque por Él fueron creadas todas las cosas. Todas las promesas de Dios hechas a la humanidad tienen que ver con el Hijo. Tienen que ver con el plan de Dios de enviar al Hijo para que se encarnara, muriera por nosotros y lograra la obra de la redención, realizara la obra de la redención. Así que Él con su muerte y resurrección nos compró a todos, nos redimió a todos los seres humanos. Nosotros entonces les pertenecemos a Él. Todas las promesas de Dios se cumplen en Él. Y en Él nosotros recibimos todas las cosas que son de Dios y todas las promesas que están hechas para nosotros. Él, a pesar de que es un humano y adquirió naturaleza humana, murió y resucitó porque la muerte no podía retenerlo, ya que en Él estaba toda la plenitud de la deidad. Y entonces ascendió a los cielos y tomó autoridad sobre todas las cosas en el universo entero. No que no la tuviera antes, pero debía obrar la obra, o realizar la obra de la redención, para que esto fuera oficial en todo el universo después de haber ejecutado su gran labor. En este sentido, el Hijo de Dios es heredero de todas las cosas, lo cual quiere decir que es el propietario, que tiene la propiedad, que es el ejecutor de todas las cosas de Dios. El Hijo es por quien Dios creó todas las cosas. O sea, Él es el creador del universo. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ok? Él creó todas las cosas. Él es el autor de la vida. El Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. Hebreos 1:3. O sea que el Hijo refleja la gloria del Padre. Solo a través del Hijo nosotros podemos observar, podemos conocer, podemos llegar a percibir y participar de la gloria del Padre. El Hijo nos muestra exactamente cómo es el Padre. Hebreos 1:3. ¿Por qué? El Hijo conoce íntimamente al Padre, y el que ha visto al Hijo, pues ya vio al Padre. El Hijo mantiene y sustenta todo por la palabra de su poder. Hebreos 1:3. Y este pasaje, o esta declaración de Hebreos 1:3, conecta a Jesucristo con las palabras del Génesis. Y dijo Dios. ¿Ok? En la palabra de Dios es reconocido a Jesús mismo como el Logos, ¿verdad? Como la fuerza creadora y sustentadora del universo. Él mantiene y sustenta todo lo creado, se le atribuye la creación de todo lo que existe al Hijo de Dios. El Hijo dio su vida en la cruz como sacrificio para limpiarnos del pecado. Hebreos 1:3. El Hijo se sentó a la diestra del Padre en los cielos. También 1:3, tal y como la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Una vez que ascendió, pues se colocó a la diestra del Padre, aunque no cabe duda que Jesús es omnipresente, pero estamos hablando del misterio de Dios y ya estuvimos hablando de la kenosis, del vaciamiento del Señor, este gran misterio del Señor que fue revelado parcialmente al ser humano, pero que todavía hay un montón de cosas que no sabemos con exactitud acerca de cómo ocurrió este proceso por nuestra limitación humana, porque Dios no lo ha revelado absolutamente todo, ¿ok? Pero lo cierto es que el Hijo de Dios se sentó a la diestra del Padre después de haber efectuado la obra de la redención. Esto coloca a Jesús, a Cristo, como Señor de todo el universo, como aquel que gobierna y aquel que demostró su victoria a todas las criaturas, tanto humanas como angelicales, en el universo entero.
El nombre Hijo de Dios es superior al nombre o al título de los ángeles. O sea que el autor de Hebreos aquí hace una diferenciación muy clara entre el Hijo de Dios y los ángeles. Él plantea que el Hijo de Dios es superior a ellos, por cuanto su naturaleza es diferente a la de ellos. El Hijo de Dios es Dios y pertenece a Dios. Los ángeles son espíritus creados por el Hijo, que es el creador de todas las cosas que existen en el universo. Los lectores de Hebreos tenían conocimiento de los ángeles. El escritor de Hebreos recuerda que Dios ha enviado a alguien mayor que los ángeles, por cuanto era superior a los ángeles. Los ángeles son solo espíritus ministradores, creación de Dios. Él ha mandado a su único Hijo, al Hijo unigénito. Hebreos muestra cuán grande es el Hijo de Dios al hacer un contraste entre Jesús y los ángeles. Los ángeles se consideran y en la doctrina hebrea, en la literatura hebrea, en el Antiguo Testamento también, como seres de gran poder y fuerza, ¿verdad? Que tienen un poder y una fuerza superiores al ser humano y habitan en una esfera diferente, superior a la del ser humano. Hebreos nos dice, o sea, los judíos tenían un gran concepto, un alto concepto de los ángeles santos de Dios, ¿verdad? Por su papel en diferentes momentos de la historia de Israel, de la redención y salvación de Israel. Y el autor de Hebreos nos muestra cuán grande es el Hijo de Dios, al decir que es superior a los ángeles. Nadie es igual a Cristo. Cristo Jesús es único, es un ser único en el universo, por su calidad divina y también por su encarnación, por el gran misterio de su encarnación, de haberse hecho un ser humano y haber adquirido la naturaleza humana. Desde el nacimiento de Cristo en adelante, la humanidad nunca podrá ser la misma, porque Dios, el Hijo de Dios, se hizo como nosotros, ¿verdad? Y esto le dio a la humanidad, delante de Dios y delante de todas las criaturas de Dios, un estatus único, un nivel realmente superior. Tan poderosos como son los ángeles, hasta ellos se postran y adoran a Jesucristo. Jesús superior a los ángeles. Jesús es el Hijo de Dios superior a los ángeles. Hebreos 1:5. Es adorado por los ángeles, se postran delante de él. Jesús es Dios, exaltado sobre los ángeles. Hebreos 1:7-9. Jesús creó a los ángeles, o sea, son parte de su creación. Hebreos 1:10 al 12. Jesús se siente en un lugar de honor más alto, pero los ángeles son siervos. Hebreos 1:13-14. Aquí el autor de Hebreos demuestra con suficientes argumentos bíblicos, escriturales, porque por supuesto cita el Antiguo Testamento para hacer su demostración, que Jesús no es un ángel, que Jesús es un ser superior a los ángeles, que Jesús es simplemente Dios, es divino. Capítulo 2. El problema. El problema es que es posible deslizarnos de la verdad y perder nuestra salvación. Hebreos 2:1. La advertencia. A los que rechazan a Jesús merecen un castigo más severo que los que rechazan a Moisés. Hebreos 2:2. Por cuanto Jesús es superior a Moisés, por cuanto
el pacto que Jesús hizo con nosotros es superior al pacto hecho por Moisés, porque lo hizo él mismo con su propio cuerpo, en su propia carne, con su propia muerte. Él mismo fue sacerdote y fue la víctima, fue el cordero. Por cuanto él es el Hijo de Dios, por cuanto él es Dios mismo, el castigo que merecen los que rechazan a Cristo es superior, es peor que el que merecen los que rechazan a Moisés y su ley. O sea que sus lectores debían tener sumo cuidado cómo trataban el tema de apartarse de Jesús para volver a la ley de Moisés. Porque lo que estaban haciendo no era juego. Estaban apostatando, estaban rechazando al Hijo de Dios. Y esto podría acarrear consecuencias eternas tremendamente severas. La amonestación que hace el autor de los Hebreos aquí es tremendamente solemne. ¿Okay? Debían tener mucho cuidado los hebreos. El privilegio. Dios confirma el Evangelio con testimonios y señales poderosas. Hebreos 2, 3b, 4. La solución para mantener una dádiva es que debemos prestarle atención. Hebreos 2, 1 al 4. Hay una exhortación muy fuerte a que los judíos reflexionen y presten atención a la palabra de Dios. Presten atención a aquello que se les ha enseñado, los judíos cristianos, y que tengan mucho cuidado en decidir volver a la ley de Moisés, porque eso es para destrucción de ellos mismos. Sobre todo cuando ellos han gustado del don celestial. Sobre todo porque Dios les ha traído el Evangelio, no solamente con palabras, sino también con señales de poder, con señales poderosas, con grandes testimonios de que Dios está respaldando su palabra. Cuatro razones por las que el Hijo de Dios se hizo humano. Jesús se hizo humano para restaurarnos como gobernantes sobre la creación de Dios. Hebreos 2, 5 al 9. Y bueno, aquí tenemos que hablar acerca del propósito original de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para el hombre? Dios siempre ha querido que el hombre sea alguien especial y que tenga dominio y gobierno. Ese es su plan, porque nos hizo a su imagen. Y es su deseo que los seres humanos tengan una esfera de gobierno, de dominio, porque somos semejantes a Dios y Él quiere compartir su gloria y el gobierno, el dominio, la supervisión de su creación con el ser humano. ¿Ok? Así que Jesús se hizo un hombre para, como ser humano, vencer por nosotros y restaurarnos a ese plan original que Él tenía con la humanidad, ¿verdad? Que Él demostró en Edén con Adán y Eva, a pesar de que sabía que el hombre iba a fallar. Pero fue su plan y su voluntad directiva desde el inicio. Y solamente haciéndose hombre podía lograr la victoria y reclamarla en nombre de nosotros, los seres humanos. ¿Verdad? Él venció por nosotros, pero en condición de ser humano. Era un representante genuino de nuestra raza. Jesús se hizo humano para hacernos parte de su familia. Hebreos 2, 10 al 13. Porque somos de la familia de Dios. No solamente porque nosotros somos hijos espirituales de Dios, sino porque también ahora el Hijo de Dios adquirió nuestra naturaleza. Y el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del hombre, en el sentido que fue el representante divino que vino a salvarnos y tomó también la naturaleza humana, aunque no la naturaleza humana caída, no pecaminosa. ¿Verdad? Hebreos 2, 10 al 13. Jesús se hizo humano para destruir al diablo y liberarnos del miedo de la muerte. Hebreos 2, 14 al 16. Estábamos condenados a muerte
pero él con la suya, una muerte santa, totalmente inocente, ¿verdad? Porque no había malicia, había toda santidad en Jesús, por cuanto es Dios, como nuestro representante, también venció al diablo y lo condenó eternamente a través de su obra redentora. Lo condenó al enemigo de Dios y al enemigo del hombre, lo condenó para siempre. Jesús se hizo humano para ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Hebreos 2, 16 al 18. O sea que Jesucristo debió hacerse humano para poder ministrar como sumo sacerdote que se puede identificar con nosotros, los seres humanos, por cuando también era un hombre. Y por tanto, mostrarse misericordioso y fiel. No quiere decir esto que Dios no es fiel y misericordioso, porque esos son atributos intrínsecos de Dios, que están presentes en Dios y que son totalmente parte de Él. Pero estamos hablando de alguien que se puede identificar con el ser humano, alguien que vivió como un ser humano y por tanto es parte y es solidario con nosotros, ¿ok? Tanto en su sentir como también en su obra, la obra de la encarnación, la obra de la muerte, la obra de la resurrección, ¿verdad? Y la obra que todavía hace y está haciendo con nosotros y todo lo que va a hacer en la eternidad por el ser humano. Hebreos 2, 16 al 18. En el Nuevo Testamento, Hebreos es el único libro que declara que Jesús es sumo sacerdote. Capítulo 3. Claves para permanecer en la casa de Dios. 3, 1 al 6. 3, 1 al 6. ¿Verdad? Y cuando hablamos de permanecer en la casa de Dios, nos referimos en la familia de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la cobertura de Dios, en la salvación que Dios ofrece. Fijar la mente en Jesús, nuestro apóstol y sumo sacerdote. ¿Ok? Honrar a Jesús más que a Moisés, porque el constructor merece más honor que la casa. ¿Ok? Porque Jesús fue quien edificó, no solamente el creador del universo, sino que Jesús también fue el director y creador de la nación israelita y fue también el dador de la ley. Jesús es superior a Moisés. Honrar a Jesús más que a Moisés, porque el hijo merece más honor que el siervo. Dentro de una casa, el hijo es el heredero y el hijo posee todas las cosas de la casa. El siervo solamente está para servir. Esto era Moisés, un siervo del Señor dentro de la casa donde Jesús era el Señor, el dueño de absolutamente todas las cosas, donde Jesús es el creador. El Mesías era precisamente el Hijo de Dios, el creador del universo. Al Mesías fue al que le fueron dadas todas las potestades y las promesas. A través de él es que venían todas las promesas, no a través de Moisés. Retener con firmeza la confianza y la esperanza para permanecer en la familia de Dios. Que era un requisito que ellos fueran obedientes y que ellos perseveraran en la fe en Jesucristo. De otra manera, lo que iba a pasar es que iban a ser apartados de la presencia de Dios, de la salvación del Señor, buscando precisamente eso, ser salvos y estar quizás en una mejor posición. Lo que iban a hacer es que iban a perderlo todo, absolutamente todo. Lecciones basadas en la rebelión de Israel. 3, 1 al 19. Tengamos cuidado porque las Escrituras nos advierten contra la apostasía personal. En la palabra de Dios se advierte muy solemnemente y bajo castigo, bajo maldición,
¿verdad? El asunto de abandonar la fe en el Señor. Quien abandona la fe, quien apostata de la fe y quien se vuelve de su fe en Jesucristo y desprecia al Hijo de Dios por tomar otro camino, pues la condenación le espera, una condenación horrible. Evitemos la apostasía ejercitando la fe hasta el final de nuestro viaje espiritual. Exhortémonos unos a otros diariamente, especialmente en los tiempos difíciles, porque estos judíos estaban atravesando muchas dificultades y ahí estaba la tentación principal, ¿verdad? Las serias dificultades que estaban atravesando estos judíos, que estaban siendo tentados a apostatar de la fe. Por eso Pablo les dice, el autor de Hebreos, Pablo, o sea, ya dijimos que no sabemos si es Pablo, el autor de Hebreos anima a que unos a otros se exhorten en medio de las tribulaciones y las dificultades. ¿Ok? Los mismos apóstoles eran ejemplo de lo que era sufrir por Cristo, y también sus discípulos, sus seguidores y sus colaboradores. Por eso aconseja que nos acerquemos a Dios hoy, ¿verdad? Ahora, en el tiempo, en el momento en que es propicio. Es importante que ellos no pensaran que abandonar temporalmente la fe o de alguna manera contemporizar con sus perseguidores para tener alivio. No, Dios espera que nosotros seamos totalmente consagrados y nos acerquemos a Él continuamente y no miremos atrás una vez que ponemos la mano en el arado. Capítulo 4. 3 tipos de reposo mencionados en Hebreos 4. Hay un reposo terrenal para nuestro cuerpo. Josué condujo al pueblo a este reposo, o sea que tenía que ver con la entrada de Israel en la tierra de Canaán, una tierra donde ellos iban a tener una posesión, iban a tener estabilidad y iban a ser una tierra muy productiva si ellos se mantenían siendo fieles a Dios y obedientes. Pero también hay un reposo espiritual. Hoy en la tierra, David habló de este reposo de Dios. Y este reposo espiritual tiene que ver con poner la fe en Dios y tiene que ver con la fe en Jesucristo, que nos da reposo porque nos reconcilia con Dios y nos da paz con Dios, nos quita la condenación. Ya sobre nosotros no está la ira de Dios, sino que somos considerados hijos de Dios, de la familia de Dios, y estamos bajo la bendición de Dios. Y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en las regiones celestes, aunque todavía estemos en la tierra, ¿verdad? Los que estamos vivos, no así los que han partido. Pero hay un reposo eterno, que es en el cielo, un reposo futuro para todos los hijos de Dios, aunque repito, que los que han partido y han muerto en Cristo, pues ya entraron en el reposo eterno, aunque no en toda la plenitud, pero sí están en un lugar de tranquilidad y de reposo, junto a Dios, junto al Señor, ¿verdad? Sus almas están esperando también la resurrección y la llegada de Jesucristo, el arrebatamiento, como ya hemos hablado. Jesús nos conduce a este reposo, un reposo que es eterno, que es para siempre. Capítulos 4, 5 y 6. 4 maneras en las que Jesús es superior a los sacerdotes levíticos, como a Aarón. Jesús tiene mayor posición y mayor título que los sumos sacerdotes terrenales. 4:14 es evidente que Jesús es celestial. Estos sumos sacerdotes eran simplemente hombres, muchos de ellos siervos de Dios verdaderamente admirables y de gran renombre, pero Jesús es divino. Jesús tiene mayor compasión que los sumos sacerdotes terrenales, por cuanto Jesús
nos ama con amor de Padre, con amor creador, ¿verdad? Los sumos sacerdotes se identificaban con nosotros por su humanidad, pero Jesús se identifica con nosotros porque se hizo un hombre, se hizo humano, pero también era totalmente Dios. Y Él vino a obrar o a realizar la obra de la redención y a bendecirnos a nosotros. ¿Ok? Así que Dios es quien puede compadecerse de nosotros afectivamente, porque su corazón está con el ser humano. Él vino y Él mismo puso su vida por nosotros, y además es Jesús, es Dios el mayor interesado en el bienestar del ser humano. Así lo demostró desde un inicio, y quien verdaderamente puede darnos a nosotros el estatus que Él tiene planificado para nosotros, el propósito que tiene para nosotros. Jesús tiene mayor llamado y mayor nombramiento que los sacerdotes terrenales. ¿Ok? Hebreos 5, 1 al 6. Y también el versículo 10. Tiene un llamado hecho por el Padre. Y el nombramiento también es un nombramiento celestial. Los sumos sacerdotes eran descendientes de Aarón, que fueron designados para un trabajo temporal, hasta que llegara Jesús. ¿Ok? En el plan de Dios ellos eran un elemento. Jesús era el plan completo de Dios. Jesús tiene mayor obediencia que los sumos sacerdotes terrenales. Hebreos 5, 7 al 10. Ellos tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos. Y eran seres humanos que incurrían en errores, a veces errores bastante graves. Recordemos que Aarón mismo, el padre de los sumos sacerdotes, se intimidó tremendamente. Como ser humano que era, tuvo gran miedo de que lo mataran cuando Moisés subió al monte para traer la ley. Y entonces le hizo el becerro para que lo adorara, ¿verdad? Evidentemente Aarón no era idólatra, pero tuvo mucha falta de fe. O sea que era un ser humano imperfecto, igual que todos los otros seres humanos. Jesús era totalmente perfecto en obediencia a Dios, por cuanto era todo Dios y todo hombre, ¿verdad? Y su naturaleza era una naturaleza totalmente perfecta. El autor usa el lenguaje del día de la expiación en esta descripción de la obra de Jesús. Por esto llama a Jesús sumo sacerdote y no simplemente sacerdote. Los sacerdotes continuamente ofrecían sacrificios al Señor, pero el gran día de la expiación solamente el sumo sacerdote ofrecía los sacrificios de expiación. Hacía dos sacrificios, primero por sus propios pecados y el segundo por los del pueblo. Hebreos menciona solo un sacrificio de Cristo, pues Él no tenía pecados propios que expiar. Así que Jesús obró la expiación, pero fue una expiación perfecta. Una expiación después de la cual no se necesita ninguna otra. Por cuanto Jesús, siendo un ser totalmente perfecto y el sumo sacerdote verdadero, no el temporal, no aquel que era el sumo sacerdote de la representación de lo que estaba en el cielo, sino que era el sumo sacerdote celestial, el sumo sacerdote verdadero, porque el templo era solamente una representación o sombra de el modelo celestial, cuyo sumo sacerdote
es el propio Jesucristo, y que Jesús se ofreció a sí mismo en la cruz como cordero. Así que su sacrificio, que es perfecto por cuanto Él es perfecto, quita todo pecado. Y solamente se necesita poner la fe en ese sacrificio. No hay que realizar ninguno más. Tercera advertencia: peligro de la inmadurez. Y es importante que nosotros entendamos que en la epístola a los Hebreos, el autor comienza disertando acerca de las verdades bíblicas y da una enseñanza respecto a la superioridad de Jesús, de su obra y del Evangelio respecto a la ley y a otro tipo de creencia, e inmediatamente hace una advertencia o amonestación. O sea que este es el patrón que sigue la epístola a los Hebreos. Esta es la estructura que se puede observar en la epístola a los Hebreos. 5 principios relacionados con el crecimiento espiritual, 5:11 al 6:12. Algunos creyentes son lentos para crecer. Hebreos 5:11, 6:3. O sea, algunos creyentes demoran en su crecimiento espiritual, y esto tiene que ver con su entrega, con su consagración, ¿verdad? Y por tanto esto influye en su entendimiento de los principios de Dios, influye en su entendimiento de el conocimiento del Señor. Ok, pero todo esto tiene que ver con su propia inmadurez, con su propia entrega al Señor no completa. Ellos debían entregarse al Señor completamente, debían consagrarse a Dios en todos los aspectos de su vida. La inmadurez tiene que ver con áreas de la vida en que todavía no se han entregado totalmente al Señor. Por tanto, el crecimiento y el entendimiento se hacen más lentos. Los creyentes inmaduros se ven ante muchos peligros. Hebreos 5:11, 6:6. Por eso el escritor les exhorta a que crezcan espiritualmente y que se consagren al Señor y dejen las inmadureces y las cosas que son solamente que no son fundamentales, ¿verdad? Que son temporales, que no son fundamentales en cuanto a la fe. Que es importante que ellos pasen a cosas de mayor envergadura en cuanto a lo espiritual. Los creyentes que no van hacia adelante tienden a ir hacia atrás. Hebreos 5:11, 6:3. La madurez espiritual es el resultado de la constante preparación espiritual. Hebreos 5:14. O sea que Él les exhorta a la búsqueda de Dios, a estar sobre la palabra, a la oración, a la consagración a Jesucristo. Cuando no hay consagración, cuando no hay esa preparación espiritual que tiene que ver con la comunión con Dios, con la consagración al Señor, con la separación para Dios, con el conocimiento de su palabra, por un conocimiento guiado por el Espíritu Santo, desde el punto de vista y a la luz del Evangelio de Jesucristo. Algunos recaen y se apartan de Cristo. Algunos que recaen y se apartan de Cristo nunca encuentran arrepentimiento ni perdón. Hebreos 6:3 al 8. Porque una vez que desechan la única posibilidad de salvación que tienen, que es a Cristo Jesús, pierden absolutamente toda esperanza, porque no hay ningún otro camino hacia Dios y no hay ninguna otra posibilidad de perdón delante de Dios si no es en Cristo Jesús. Buscan perdón y arrepentimiento en el lugar equivocado. ¿En dónde lo buscan? Lo buscan en la ley, lo buscan en los sacrificios del templo mosaico. En este caso, estamos hablando de una epístola dedicada a los hebreos, ¿verdad? Así que los que buscan arrepentimiento, perdón, en la ley, simplemente no lo van a encontrar, porque desecharon la única posibilidad que tenían. Y además les habla acerca de que el pecado endurece el corazón. Por supuesto, el mayor pecado es rechazar a Cristo. Y el pecado, que más adelante lo va a tocar, el pecado voluntario,
no tiene remedio. No tiene remedio, porque una persona que permanece y justifica su pecado y no está luchando con él, y no está buscando arrepentimiento genuino a través de Jesús, pues no tiene ningún tipo de solución, sino que su corazón va a endurecerse y va a su vida a llenarse, a atestarse de tanto pecado y tantos argumentos contra Dios, que va a ser imposible que retorne. Va a ser imposible que sea convencido de que su vida está mal y que necesita tomar otro rumbo, porque no lo entiende así. Se entenebrece su entendimiento, se entenebrece su corazón, se endurece su corazón. Nuestra esperanza en Jesús es un ancla. 6, 3 al 20. Nuestra esperanza en relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios es cierta, segura, firme, inmutable y confiable. Tenemos la palabra de Dios de que Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre. Si nosotros confiamos plenamente en la palabra del Señor, entonces nuestra vida no va a ser posible moverla por ninguna tribulación, ningún tipo de dificultad, ningún viento de doctrina rara en contra de la verdad, nos va a mover de nuestra fe, del Evangelio que nos salvó, del Evangelio que nos fue dado, que el Espíritu ministró a nuestro corazón, ¿verdad? Aplicando la obra de Jesucristo en nosotros. Y en este caso, por supuesto, en estos hebreos. Debían estar firmes en la palabra de Dios. Nuestra esperanza en el Hijo de Dios es como un ancla. En el agua el ancla se hunde en un lugar invisible, en el fondo de un lago o del mar. Sostiene con firmeza un barco o una nave durante los vientos fuertes de tormenta. Nuestra esperanza, confianza en Jesús es un ancla que nos eleva hasta los cielos, a un lugar que no podemos ver, y nos sostiene seguros a Jesucristo o en Jesucristo, ¿verdad? Así que hay una exhortación a que los hebreos permanezcan firmes en la palabra, permanezcan firmes en la palabra de Dios, en la palabra del Evangelio que les ha sido entregada. Melquisedec, el sumo sacerdote Melquisedec. Capítulo 7. Historia. Hay varios datos y principios acerca de Melquisedec que se deben entender, aunque tenemos que también saber que hay muy poca información respecto a Melquisedec en la Biblia. Pero bueno, de lo que sabemos vamos a hablar y de lo que nos dice Hebreos también. Era rey y sacerdote. Tenía estos dos oficios. Su nombre significa rey de justicia. Melquisedec significa rey de justicia. Y reinó sobre Salem, que significa paz. Era una región, una ciudad en la región de Canaán, o en los alrededores de la región de Canaán. Él era semejante al Hijo de Dios. O sea, había una serie de cosas que concordaban con los oficios del Hijo de Dios. O sea, este era un hombre, un ser humano, alguien especial, escogido por Dios para un tiempo específico, el cual se compara con Jesús. Por tanto, Melquisedec era un tipo profético de Jesús, de lo que debía hacer Jesús y ser Jesús. Melquisedec era mayor que los levitas. ¿Por qué? Bueno, teología. Por medio de Jesús, el orden de Melquisedec sustituyó al orden de Leví. Estamos hablando del orden de los levitas, de los cuales son los sumos sacerdotes, los sacerdotes, ¿verdad? Porque Aarón era la familia de Leví, era descendiente de Leví. Jesús es nuestro sumo sacerdote
superior en base a su vida eterna. Él nos permite acercarnos a Dios. Fue hecho nuestro sacerdote por juramento de Dios, no por ascendencia humana. ¿Ok? O sea que Jesús fue declarado sacerdote porque Dios dijo que Él era el sumo sacerdote. Porque Jesús es el sumo sacerdote desde la eternidad. ¿Ok? No porque fuera descendiente de David ni de Aarón. Tampoco. Y vida diaria, Jesús es el tipo de sumo sacerdote que necesitamos nosotros, ¿verdad? Un sumo sacerdote eterno, que no tiene muerte, que no tiene pecado, que no tiene ningún tipo de debilidad ni restricción. Ahora, volviendo a Melquisedec y hablando de Melquisedec, tenemos que recordar que Melquisedec era superior a Abraham porque Melquisedec bendijo a Abraham. Él, como sumo sacerdote, ofició en tiempos de Abraham y recibió y le dio, le otorgó bendición. Le bendijo de parte de Dios a Abraham. Por tanto, Dios de esa manera demostró que Melquisedec tenía, en cuanto a posición, en cuanto a autoridad dada por Dios, un nivel superior al propio Padre de la fe, ¿verdad? Del cual, por cuya promesa que Dios le hizo, han sido bendecidas todas las naciones en Cristo, que es el verdadero sumo sacerdote y que es semejante a Melquisedec, aquí quien bendijo a Abraham. El nombre Melquisedec viene de Malquisedec y significa rey justo, probablemente por el carácter recto de su gobierno. Su título, Rey de Salem, significa Rey de paz, uno en quien y por medio del cual se obtiene la justicia y la paz. El carácter personal del sacerdote rey nos hace notar el reino que él administró. Siendo él de por sí recto, hizo que en su dominio hubiera paz. O sea, estamos hablando ya de él, Melquisedec, este rey humano, que es tipo profético de Jesucristo, ¿verdad? Cuyo sacerdocio levantó Dios y cuyo orden es el que se le atribuye a Jesús, un orden designado por Dios, no por medio del linaje. No existía una genealogía escrita de él. No se sabe nada de su padre, ni de su madre, ni de sus antepasados, ni tampoco del propio fin de su vida. O sea, que Dios no reveló nada de esto y está simplemente oculto. No se conoce acerca nada de su vida, se conoce poquísimo de su vida. Así que toda la historia de Melquisedec, excepto este evento escrito, nos es desconocida y sin duda con un propósito divino. O sea, no quería Dios que se conociera. Acerca de esto, de manera que no hubiera ningún tipo de especulación al respecto. Simplemente fue un sacerdote que Dios levantó y punto. Dios lo designó, Dios lo llamó, como llamó también a Abraham cuando quiso llamarlo. Melquisedec sobresale como un sacerdote rey, no por herencia o linaje, sino por derecho propio. No hay un relato del principio ni fin de su reinado. Es un símbolo digno del sacerdocio eternal de Cristo. El autor afirma, además, que Melquisedec fue a semejanza del Hijo de Dios. Así que su vida y la vida de Abraham en relación con él muestran el orden providencial que pone el fundamento para un sacerdocio eterno fuera del orden levítico y en el que la realeza y el sacerdocio se unen en una persona. Si que era semejante al Hijo de Dios en una serie de aspectos, no quiere decir que era el Hijo de Dios, no lo era. ¿Verdad? Era un ser humano. Pero había una serie de aspectos que coinciden también con la persona y sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Excepto que, bueno, simplemente
el Hijo de Dios es divino, ¿no? Es Dios. Melquisedec era un buen ejemplo, pero era un hombre, ¿no? Era un ser humano. Pero que en él se reunían las dos profesiones, ¿verdad? La de sacerdote y de rey al mismo tiempo. El Salmo profético. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4. Este salmo profético es el único eslabón entre el evento histórico en Génesis y su aplicación en la epístola a los hebreos. O sea que el autor a los hebreos nos dice que este versículo de los salmos es un versículo profético que habla acerca del sacerdocio de Cristo, de la designación de Jesús como sacerdote sobre toda la casa de Dios, sobre toda la creación de Dios, por cuanto Él es Dios, que Dios designó al Hijo como su sumo sacerdote de acuerdo a ¿qué? ¿Al orden de Aarón? No de acuerdo al orden de Aarón, sino de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Y esto qué quiere decir? Que es de acuerdo a la decisión y voluntad de Dios, en la cual no interfiere absolutamente ningún ser humano, de ninguna manera, simplemente es decisión del cielo. Es decisión tomada por la Trinidad de Dios, ¿verdad? De encarnarse y de venir a morir por nosotros y morir una muerte de cruz y redimirnos, ¿verdad? Lo cual es un misterio que estaba oculto y nos ha sido revelado. Pero que es un misterio y es una enseñanza de tanto valor y de unas dimensiones tan grandes, tan tremendas que solamente el Espíritu Santo puede ministrar y aplicar la obra de Jesús en el corazón del ser humano para que el ser humano lo entienda. Por eso es que hay muchas personas que no tienen corazón para Dios y no pueden entender algo como esto y le encuentran todo tipo de dificultad a este asunto y todo tipo de razones para rechazarlo. El escritor demuestra que Melquisedec es mayor que Abraham. ¿Ok? Y a esto va muy directo a la psique judía, porque es una enseñanza bíblica. Que Abraham fue padre de la nación israelita, pero había un hombre que era superior a él. Era un hombre que Dios había colocado, que Dios colocó por encima de él en cuanto a autoridad. ¿Ok? Y aquí como que un poco que desinfla un tanto el orgullo judío, porque Melquisedec era un gentil, no era de la raza de Abraham. Recordemos que Abraham, ni siquiera Abraham vino de Mesopotamia, y Melquisedec vivía en una ciudad que estaba en los alrededores de Canaán. Melquisedec es mayor que Aarón y el sacerdote levítico. Versículos 7, 11 y 14. Mayor que Moisés y la ley que fue dada por la dispensación de ángeles. 7, 15 al 19. Por cuanto Melquisedec bendijo a Abraham. Por lo cual, Melquisedec era superior a todos los descendientes de Abraham, ya que Abraham era el padre de toda la raza judía. En la mente de los judíos, la aurora gloriosa parecía rodear a Abraham. Una aureola gloriosa, el antiguo patriarca. Él fue padre de la nación hebrea, así que se le dieron promesas que hicieron de ella una nación escogida. Por medio de él habría de venir la descendencia, en quien serían benditas todas las naciones de la tierra. El lugar de descanso de los justos que habían muerto se conocía como el seno de Abraham, así le llamaban ellos. Y Jesús, de hecho, empleó este tipo de designación para hablar acerca del lugar de descanso donde van los justos. El escritor reconoce esta grandeza, pero Melquisedec es más grande aún que Abraham.
basa esa superioridad en los dos actos sacerdotales que cumplió Melquisedec en relación con Abraham. Así que Melquisedec fue incluido en la historia hebrea en una forma tal que no puede dejarse de lado. Esos dos actos sacerdotales fueron: Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, o sea, que reconoció que era la persona a quien había que entregarle las bendiciones materiales, o sea, el diezmo de las bendiciones materiales que había recibido de Dios. ¿Ok? O sea, Abraham le dio los diezmos, estaba reconociendo que Melquisedec era la persona designada por Dios, designada divinamente para oficiar como sacerdote, y a quien se le debía dar la 10ª parte de todas las entradas, con el objetivo de que pudiera seguir desarrollando el ministerio sacerdotal, y estaba reconociendo que Melquisedec era el lugar designado por Dios. Melquisedec era el hombre designado por Dios para ejecutar su obra, la obra sacerdotal, y él la ministró sobre Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham también. Abraham lo reconoció como sacerdote de Dios, sacerdote del Dios vivo, o sea, un hombre que ministraba y hacía culto a Dios y que realizaba la obra de Dios, y por tanto él debía darle sus diezmos para que la obra de Dios avanzara, y como reconocimiento también que ahí es donde Dios había designado que su obra se realizaba. Y además, este hombre bendijo al siervo de Dios, bendijo a Abraham, le dio la bendición. Así que se demuestra con esta escritura, este registro escritural, que Melquisedec era superior a Abraham en cuanto a autoridad, en cuanto a designación de Dios. Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Melquisedec no pertenecía a ninguna clase sacerdotal autorizada legalmente para recibir diezmos. Lo hizo no por la ley, sino por la grandeza de su persona. ¿Por qué era grande Melquisedec? ¿Porque era alguna especie de ser divino? No, por supuesto que no. Simplemente porque fue designado por Dios. Y Abraham reconoció que tenía autoridad de Dios, que había sido Dios quien lo llamó, quien lo puso, quien lo designó, ¿verdad? Abraham, como profeta del Señor, reconoció esta particularidad del llamado de Melquisedec. Melquisedec bendijo a Abraham. El escritor da por hecho que los lectores aceptarán sin discusión que el menor es bendecido por el mayor. O sea, Abraham era menor que Melquisedec en cuanto a autoridad dada por Dios. ¿Ok? En cuanto a autoridad dada por Dios. Simplemente el orden jerárquico, o sea, había un orden de jerarquía establecido por Dios. No quiere decir que Melquisedec era mejor o que Abraham o algo por el estilo, pero sí en cuanto a autoridad. La bendición que Melquisedec pronunció sobre Abraham y el hecho de que Abraham aceptara esa bendición no deja lugar a dudas en cuanto a la posición de cada uno en su relación. O sea, Abraham vivía en un mundo que aparentemente, en el que aparentemente él era el siervo de Dios, en donde él era el hombre de la promesa, el hombre de la bendición, el hombre a quien a Dios había bendecido tremendamente y había dado una gran promesa. Sin embargo, Moisés nos muestra esta historia, incluye esta historia. En unos pocos versículos habla de Melquisedec. Y esto nos demuestra que en el tiempo en que habitó Abraham, había al menos otro hombre que había sido llamado por Dios a un ministerio. Y no solamente fue Abraham, ¿verdad? Que Dios coordinó todas las cosas. Dios había levantado un sacerdote que vivía en esta ciudad, era rey de Salem y era sacerdote también de la ciudad. Y que Abraham reconoció como una persona que tenía autoridad divina por encima de la de él. ¿Ok? No se considera aquí que la naturaleza de la bendición.
el escritor procura solo demostrar la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. Y es un hecho bíblico que Melquisedec era superior a Abraham en cuanto a la autoridad. Melquisedec era mayor que los levitas por 3 razones. Los levitas eran sacerdotes por descendencia, en contraste con Melquisedec, que fue escogido directamente por Dios para ser sacerdote. Los levitas que recibían los diezmos morían, pero Melquisedec se da testimonio de que vive. Hebreos 7, 3 al 8. Ahora, no quiere decir que Melquisedec nunca murió y es eterno, y que era una manifestación del Hijo de Dios, y que por tanto era el propio Jesucristo. No, la palabra de Dios no dice acerca de eso. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que la persona de Melquisedec es un tipo profético de Jesucristo, del sacerdocio de Jesucristo. El sacerdocio de Jesús es de acuerdo al orden de Melquisedec. Los levitas eran mortales, los descendientes de Aarón morían y tenían que ser sustituidos continuamente. Pero Jesús, que es un sacerdote conforme al orden de Melquisedec, es un sacerdote eterno. Es un sacerdote divino y que realizó la obra de la redención, ¿verdad? Y fue designado oficialmente como sacerdote de parte de Dios para realizarla, y asimismo tiene ese título para la eternidad por causa de los seres humanos. Ahora, los levitas representados por su padre Abraham pagaron diezmos a Melquisedec. O sea, los levitas también daban diezmos a Melquisedec. ¿Por qué? Porque Abraham lo hizo. Y Abraham, que era la cabeza de la familia, reconoció a Melquisedec y dio los diezmos a Melquisedec. Aarón tipificó a Cristo, era un tipo profético, en su humillación. Melquisedec en su vida glorificada en el cielo. Y aquí podemos ver lo que hablamos acerca de la tipología, ¿verdad? Melquisedec no se sabe cuándo nació, quién fue su padre, ni cuándo murió, no se da información acerca de él. En este sentido, tiene semejanzas con Cristo, porque Cristo es eterno. O sea, por esa razón, aunque era un hombre que falleció y murió, es tipo profético de Cristo. Nos habla del plan, del programa de Dios para el futuro con Jesús. Eso es lo que hacen los tipos proféticos, ¿verdad? Dan una profecía, hablan del programa de Dios, de lo que Dios tiene planificado. Aarón es un sacerdote de muerte, Melquisedec un sacerdote de vida. Aarón representó la cruz, Melquisedec el trono. O sea, Aarón era alguien mortal. Aarón murió. Aarón realizaba sacrificios que sustituían, sustituyeron temporalmente el sacrificio perfecto. Melquisedec, un sacerdote de vida, porque representa al sacrificio perfecto de vida en Jesús. Así que, por tanto, Aarón representó la cruz, Melquisedec el trono. Aarón representaba el sacrificio necesario de Jesucristo, Melquisedec entonces la exaltación del sumo sacerdote, porque Jesús era sumo sacerdote celestial que se ofreció, y pues como la muerte no podía retenerlo, ¿verdad? Simplemente por su condición divina resucitó y ahora está a la diestra de Dios. Aarón representó la expiación consumada de Cristo sobre la tierra. Melquisedec, su intercesión continua en el trono celestial. Aarón no pudo completar o perfeccionar su obra por causa de la muerte, pero Cristo tiene un sacerdocio inmutable. Es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. La ley de Moisés ordenaba sacerdotes de la tribu de Leví, pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, es de la tribu de Judá. ¿Ok? Esto significa que Jesús fue designado por Dios. Los sacerdotes que provenían de Aarón tenían que ser de la familia de este hombre. Sin embargo, acerca de la tribu de Judá no se dice nada de que allí pudiera venir algún sumo sacerdote. Simplemente Dios escogió a esta tribu de la descendencia de David. Debía venir el Mesías, ¿verdad? Un descendiente de Aarón, pero no a través de Leví, sino a través de Judá, porque él es del orden de Melquisedec. Es un sumo sacerdote designado, llamado por Dios, ¿verdad? Una persona que tiene derecho al sacerdocio por su posición. En este caso, por supuesto, el Hijo de Dios es el sumo sacerdote del Señor respecto a la humanidad en el universo entero. La ley de Moisés no da ninguna base para que alguien de la tribu de Judá sea sacerdote. Pero sin embargo, la palabra profética, la palabra de Dios, sí había previsto que Dios iba a levantar un sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec y no de acuerdo al orden de Leví, para traer salvación a Israel y traer salvación al mundo. 3 razones para explicar la base sobre la que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote superior por su vida eterna. Hebreos 7, 16, 17. O sea, es una vida indestructible. Es eterna. También lo es superior porque Él nos permite acercarnos a Dios. Hebreos 7, 18, 19. O sea, a través de Él nosotros podemos llegar y acercarnos a Dios. Jesús es sumo sacerdote superior por juramento de Dios, no por la ascendencia humana, ¿verdad? Dios lo designó. Él es sumo sacerdote para siempre, de acuerdo al orden de Melquisedec, que ya dijimos que tiene que ver con una designación, una determinación, la determinación divina, de acuerdo a los planes, propósitos de Dios, de acuerdo a lo que está establecido por Dios. Vida diaria. Jesús es el tipo de sacerdote que necesitamos. Hebreos 7, 23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, sacerdote por siempre. Jesús puede salvarnos completamente. Hebreos 7, 25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre, para interceder por ellos. Porque la verdad es que somos imperfectos y Jesús, como nuestro sacerdote, intercede ante Dios y Dios ve el sacrificio, la sangre y nuestra fe en el sacrificio de Jesús y por tanto Él nos santifica, nos perdona y nos renueva en nuestro caminar cristiano que de por sí es un caminar imperfecto. Así que nos salva completamente. No es como el sacerdote levítico que solamente podía temporalmente ofrecer sacrificios por una serie de pecados que eran de menor importancia, ¿verdad? Porque había algunos pecados que eran de muerte, ¿no? Que la persona debía morir, según la ley. Jesús vive para siempre para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Bien, y bueno, con esta diapositiva ya estamos llegando al final de la primera parte de nuestro estudio de la epístola a los Hebreos, que se compone de 2 partes, ¿verdad? Todavía falta un tema en que vamos a tratar la epístola a los Hebreos por ser una epístola que tiene un contenido doctrinal tan profundo
y será una epístola de las más grandes del Nuevo Testamento. Jesús es el sumo sacerdote perfecto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, 26, 27. Bueno, en todo esto que hemos estado estudiando, hemos estado viendo de la epístola a los Hebreos, hemos podido observar cómo el autor considera a Jesús superior en todas las cosas. Superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a Abraham, superior al mismo Melquisedec. Por tanto, Jesús tiene preeminencia en todas las cosas. Jesús es Dios. Jesús es el Creador. Jesús es digno de ser adorado. Por tanto, es muy importante tener mucho cuidado de apartarse de la fe que fue dada a los santos, de la fe del Evangelio que vino a traer Jesús, porque esto puede acarrear condenación. Cada cristiano debe perseverar en Cristo y debe reconocer que Jesús es el único camino a Dios, que es el Salvador prometido de Dios, y caminar con Él y darle la gloria que Él merece. Así que, hermanos, Dios mediante, vamos a estar viendo en el próximo tema la parte restante de esta tremenda, hermosa e instructiva epístola a los Hebreos. El Señor les continúe bendiciendo.